Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra clase de discipulado en nuestro libro de Jonás. Estamos en la cuarta clase, ¿cierto? Nuestra cuarta lección. Y hoy día vamos a ver cómo o cuándo, ¿cierto? La gracia de Dios muchas veces nos incomoda. Es como ilógico lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Es como raro, ¿cierto? Decir, ¿cómo nos va a incomodar la gracia? Sí, pero aquí vamos a ver a un profeta, a un hombre de Dios, eh, a un instrumento de Dios que se siente incómodo al ver la gracia y la misericordia de Dios revelada hacia las personas que él estimaba o él consideraba personas no eh, que no encajaban, ¿cierto? En cierto sentido dentro de lo que él creía que era bueno y malo, ¿cierto? Jonás veía a Nínive y decía, no, no. Yo no quiero que Dios salve a este pueblo, en pocas palabras, ¿cierto? Y él luchaba contra Dios y luchaba con Dios porque en realidad Jonás conocía a Dios y sabía que en su infinita misericordia y en su infinito amor, Dios iba a perdonar y amar a Nínive. Y en su corazón religioso, en su corazón no arrepentido, no convertido, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, él se frustra y no quiere llevar el mensaje a Nínive. Pero vamos a ver por qué la gracia incomoda, ¿cierto? Y sabemos, hermanos, que Jonás predicó, ¿cierto? En la clase anterior vimos que él predicó y el pueblo se humilló y se arrepintió de sus pecados. Inclusive el rey, los animales, manda a hacer ayuno, ¿cierto? Para que se arrepientan. Y Nínive se humilla eh, delante de Dios, piden perdón, se arrepienten de sus pecados, ¿cierto? Y Dios los perdona. Dios perdona a este pueblo pecador, maligno, perverso, ¿cierto? Porque Nínive no era cualquier ciudad, era una ciudad muy, muy mala, hermano, muy mala. Entonces, uno esperaría que el profeta celebrara, ¿cierto? En cierto sentido, este avivamiento, ¿cierto? Este gran avivamiento que nos muestra el Antiguo Testamento, porque, hermano, no es una persona la que se arrepiente, es una ciudad completa la que se arrepiente a los pies del Señor. Pero no, pues, Jonás no está feliz en este momento, hermanos. Entonces, esa es una de las cosas que llama la atención porque para Jonás no es grato, hermano. No es, no es esto bien recibido por él. Jonás en cierto aspecto está furioso con lo que Dios hace. ¿Pero por qué? Porque Dios fue misericordioso, hermano, con gente a la que Jonás en su corazón eh, nacionalista odiaba, ¿cierto? Y el capítulo 4, hermano, no se trata de Nínive, ¿cierto? Porque si lo vemos desde los lentes de la escritura, nos vamos a dar cuenta que trata del corazón duro de Jonás. Y es por eso, hermano, que este capítulo nos confronta fuertemente a nosotros, porque a veces nuestro corazón revela algunos aspectos que son muy eh, notorios en Jonás, pero que también están expuestos, y que Jonás se expone en este capítulo 4, ¿cierto? Pero que si lo vemos en nuestra vida, hermano, no están muy lejos. Hay cuatro cosas que Jonás, cinco cosas, hermanos, que Jonás nos revela. La primera de ellas en este capítulo nos muestra que lamentablemente la religiosidad sin amor destruye, ¿cierto? A veces somos muy religiosos y queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera y terminamos creyendo en Dios a nuestra manera. Pero hay otra cosa que nos muestra este capítulo, es que la obediencia muchas veces puede producirse en nosotros, pero a veces el corazón no está puesto en la obediencia, hermano. A veces obedecemos por cumplir y no por que nazca de nuestro interior, ¿cierto? Es como cuando la gente dice que tiene que diezmar o ofrendar y lo hace simplemente por obligación y no nace de su corazón. Pero la escritura dice que Dios bendice y ama al que da con alegría. Entonces, la obediencia debe estar conectada con el corazón.
No puede ser algo solamente por cumplir, hermano, y por hacerlo solamente. Eso revela en nosotros un orgullo espiritual, hermano. También muestra una falta de compasión hacia los demás, viendo el corazón duro de Jonás, ¿cierto? Y la distancia entre la teología que es correcta y el carácter incorrecto que revela a nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿O qué quiero decir con esto? Que a veces podemos entender, entre comillas, entender la escritura y decimos, oh, esta es la teología correcta, esto es lo que realmente es. Pero lamentablemente nuestro carácter revela todo lo contrario, porque Jonás era un profeta que conocía al Dios de la Biblia, conocía quién era Dios, tenía una buena teología, pero se fija que su carácter o su vida revelaba y mostraba todo lo contrario. Quizás conocía a los profetas, quizás conocía la Torá, quizás conocía los salmos, pero su carácter y su vida reflejaba otra cosa, por más, ¿cierto? Por eso este capítulo nos enseña que Dios no solo quiere usar al profeta, sino que también quiere transformar al profeta. Y ahí entramos nosotros también, hermano. Si bien aquí la instrucción es para Jonás, ¿cierto? Pero nosotros también somos responsables de llevar la palabra de Dios con responsabilidad. ¿Y qué significa esto, llevar la palabra con responsabilidad? Que debemos estudiar la escritura, pero también debemos vivir la escritura. No es solamente conocimiento, sino que es fe y práctica, ¿cierto? Pero vamos a leer el capítulo 4 de Jonás. Son 11 versículos y vamos a ver para que tengamos una idea y podamos desarrollar el texto de acuerdo a lo que eh, vayamos entendiendo, ¿ya? Jonás, capítulo 4 desde el versículo 1 al versículo 10. Voy a dar lectura para que tengamos una idea. Dice lo siguiente, pero Jonás se disgustó mucho y se enojó. Mire, la reacción de Jonás, versículo 2. Así que se dirigió al Señor y dijo, ah, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero el Señor le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella, y allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Dios, el Señor, dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que desmayaba. Entonces Jonás deseaba la muerte y decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios preguntó a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Jonás responde, mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces el Señor le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en el espacio de una noche ha nacido y en el espacio de otra ha perecido. Mire lo que dice el versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, y muchos animales. Entonces, hermanos, lo primero que vemos aquí entre el versículo 1 y el versículo 2 es que Jonás se enoja no porque Dios sea malo, sino que le molesta que Dios sea muy bueno. Y Jonás no está enojado por el pecado de Nínive, sino está enojado por la gracia revelada hacia Nínive. Jonás, hermanos, no huía por el temor. Jonás huía porque no quería que Dios perdonara. Mire, porque él sabía, hermano, él sabía qué cosa.
se lo vuelvo a decir, él tenía una teología o conocía la escritura muy bien, pero él sabía que Dios era clemente, él sabía que Dios era piadoso, él sabía que era lento para la ira, ¿cierto? Y que era grande en misericordia, que Dios perdonaba. Y él no quería eso para Nínive. Jonás, hermano, comienza su vida no por el miedo al fracaso, sino que todo lo contrario. Jonás estaba huyendo por miedo al éxito de la misión. Mire, no quería que sus enemigos hermanos fueran perdonados. ¿Por qué? Porque Jonás quería un Dios que castigara a los malos, pero no uno que perdonara a los enemigos. Jonás tiene, aquí podemos ver, ¿cierto? Se lo vuelvo a mencionar, Jonás tiene una buena teología, tiene un buen conocimiento, tiene una buena base, pero su corazón no junta ni pega con su teología. El problema de Jonás, hermano, no es desconocimiento, ¿cierto? No es ignorancia de Dios, ¿cierto? Él sabe quién es Dios. El problema de Jonás es su resentimiento. Jonás reclama la misericordia para él, ¿cierto? Pero la está negando para otros, po. Y es como nosotros también a veces. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios abra puertas, que Dios abra ventanas, que, que haga muchas cosas por nosotros, pero nos olvidamos de pedir para para otros, ¿cierto? Y eso nos enseña este pasaje, que debemos también nosotros clamar por misericordia de la misma manera que clamamos para nosotros hacia los demás. De la misma forma en que nosotros queremos que Dios sea justo con nosotros, debiésemos también nosotros clamar justicia hacia los demás. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo de un hermano que se enoja, ¿cierto? De Caín, ¿se acuerda de Caín? Caín se enfada y se enoja por el favor que Dios revela hacia su hermano Edén. Esto no es una conducta solamente de Jonás, esto es una conducta que se revela en la Escritura. Y eso es parte del corazón y de nuestra naturaleza caída, hermano. Pero también en esta parábola del hermano pródigo, del hijo pródigo, hermano, vemos que el hermano mayor también muestra este reflejo de enojo, hermano. ¿Se acuerda cuando el hijo vuelve, el hijo pródigo? El hermano mayor, quien estuvo con el padre fielmente, quien estuvo ahí al pie del cañón, ¿cierto? Como decimos acá nosotros, con el padre, el hermano mayor se enoja por la misericordia que el padre muestra hacia su hermano, cuando debiese ser todo lo contrario en su reacción, ¿cierto? Porque inclusive aquella parábola del hijo pródigo también nos muestra personas que eran conocedores de Dios, ¿cierto? Pero se fija que no están revelando a Dios en su vida, sino que están revelando su verdadera naturaleza, hermano. Y es una naturaleza que está dentro de nosotros también. Y debemos tener cuidado y debemos pedirle a Dios que tome nuestros deseos para poder hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él es. Y como Él obra hacia nosotros, nosotros también debemos hacer lo mismo hacia los demás. Pero también hay otro episodio en el Nuevo Testamento que nos revela igual el corazón religioso de la gente. Y hay unos que eran religiosos por hermano. ¿Se acuerda de los fariseos? Los fariseos eran algunos, era gente muy letreada, ¿cierto? Gente muy ortodoxa, gente que guardaba y amaba la Torá, ¿cierto? Amaba a los profetas, amaba a los salmos, era gente que conocía la ley. Los fariseos eran personas que tenían el conocimiento de la escritura, pero cuando Jesús comienza a salvar pecadores, ¿cuál es su reacción? Estos se enfadan, hermano, se enojan con el Señor, porque le dice, ¿cómo tú te sientas con pecadores? ¿Cómo tú haces esto? ¿Cómo tú vas a sanar enfermo? ¿Cómo? Religiosos, hermano. Resentimiento hacia los demás. Cristo, hermano, en cambio, se alegra por cada pecador que se arrepiente. Es muy diferente a estos fariseos, o a Caín, o al hermano mayor del hijo pródigo. Es muy diferente Cristo porque Cristo ama al pecador.
Es diferente. Aquí quiero hacer un paréntesis. Dios, Jesús ama al pecador, pero Dios aborrece al pecador y aborrece su pecado. ¿Por qué? En Cristo nosotros somos amados como pecadores porque Cristo toma nuestro lugar y es quien nos justifica. Pero una persona sin el conocimiento de Dios son, son enemigos de Dios, ¿cierto? Que no han sido reconciliados producto de su pecado. Por lo tanto, una persona sin Cristo está frita. Necesita arrepentirse de sus pecados y llegar delante de Dios con Cristo para ser reconciliado. ¿Ya? Dios ama a los pecadores, ¿no es cierto? Dios detesta a los pecadores sin Cristo. Con Cristo, Dios nos ama porque somos pecadores en Cristo, porque Cristo nos justifica. Por lo tanto, cuando alguien le diga, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, no, esa es una frase mal dicha. Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado también. ¿Por qué? Porque una persona sin Cristo no puede tener una relación con el Padre, porque son enemigos. Una persona que no se arrepiente de su pecado no puede llegar delante del Dios justo sin ser justificado. Por eso este mundo, hermano, necesita un Salvador. Necesita a alguien que lo justifique delante de Dios. Necesita un mediador. Por eso necesitamos a Cristo. Cristo es nuestra alegría hacia el Padre. Cristo es nuestra paz en el Padre. Cristo es nuestra justicia en el Padre. Jonás, hermano, se parece mucho al hermano mayor, pero ¿sabe qué? Jesús se parece mucho al Padre, porque el Padre ama a los pecadores que se arrepienten, pero aborrece a aquellos pecadores que simplemente no quieren arrepentirse y viven en resentimiento. Por eso, hermano, ¿ha habido alguien en tu corazón a quien tú no quieres que Dios perdone? ¿Te ha pasado eso, hermano? ¿Hay alguien a quien tú odies más de lo que amas la gloria de Dios? Porque, hermanos, yo puedo decir que hay muchos cristianos que conocen la Biblia, ¿cierto? Pero a veces no conocen a Dios o no conocen el corazón de Dios, porque son dos cosas muy diferentes. Porque a veces la gente cree que Dios es aquel Dios que nos da comida, que el Dios que nos da un buen pasar, que nos da dinero y cosas así, pero Dios es eso y mucho más, hermano. Y Dios, así como nos da, también nos demanda. También exige de nosotros una vida de acuerdo a lo que nosotros vayamos conociendo, porque el que más entiende, al que más entiende, más se le demanda, pero no para encontrar justicia delante de Dios, sino para, para revelar una fe práctica, una fe viva, una fe real. Porque ¿cuál es el testimonio de aquel que ha sido salvo? Una buena conducta, ¿cierto? No para justificarse o para salvarse por su mérito, sino para reflejar una fe real, ¿cierto? Por eso te pregunto, ¿te molesta la misericordia que Dios da a personas que tú no perdonarías? ¿A quién no quieres ver restaurado hoy? Bueno, a esa persona que tú muchas veces dices, no, este a dónde para que se salve, o este a dónde para que se arrepienta. Bueno, a esa persona es tu Nínive. Ese es el Nínive que hay en tu corazón, ¿cierto? Tú eres Jonás y tu Nínive es aquella persona que tú dices, no, no creo que esta persona cambie. No creo que esta persona deje de robar. Ah, no, este a dónde para que deje de drogarse. Ese es tu Nínive. Tú eres Jonás, porque tú sabes quién es tu Dios. Te salvó a ti, imagínate. ¿Tú crees que no va a poder salvar a aquella persona que tú, para ti está perdida? Ojo ahí. Lo segundo que nos dice Jonás en este capítulo 4 es que Jonás quería predicar juicio, pero no gracia. Por eso el versículo 3 dice lo siguiente. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire las palabras de Jonás. Jonás prefería morirse, mire, mire, mire. Él prefería estar muerto
antes que ver a un enemigo perdonado. Qué terrible, hermano. Imagínense el corazón de Jonás, conociendo a Dios. Eso eso es lo que a mí me produce un choque, porque digo, ¿cómo si este conoce a Dios? Imagínense. Pero no está reflejando a Dios, po. Esto, hermano, revela en sí el nacionalismo religioso que hay en el corazón de Jonás. Israel merece misericordia, ¿cierto? Pero Nínive también merecía fuego desde los ojos de Jonás, ¿cierto? Y eso revela, hermano, que, que esta actitud de Jonás eh, revela a nosotros la falta de compasión que muchas veces nos lleva a extremos absurdos. Porque Jonás obedece o está obedeciendo externamente, pero internamente espera que Dios cambie de opinión y destruya Nínive. Porque Jonás lo que hace es sentarse en el lugar de juez, mientras espera la caída de otro. En el Antiguo Testamento, hermano, vemos un ejemplo muy claro, porque Abraham, ¿se acuerda cuando está hablando con Dios? Abraham dice y intercede por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? Dice, Señor, si hubieran 30 ahí, ¿tendrás misericordia de él? Sí, tendré misericordia. Señor, y si hubieran 20, y si hubieran 10, y si hubieran 5, y si hubiera uno. ¿Se acuerda de ese episodio? Bueno, Jonás no obra ni actúa como el padre de la fe, sino que más bien Jonás espera que Dios destruya este pueblo por completo. Eso es lo que quería Jonás. Abraham, hermanos, muestra el corazón que es revelado en Cristo en el Nuevo Testamento. Pero Jonás, hermanos, nos muestra el corazón del fariseo que es de verdad fariseo, ¿cierto? Ese fariseo que muchas veces nosotros llevamos dentro de nuestro corazón. Porque, hermano, tu orgullo vale más que la salvación de otros. A veces nosotros, por ser orgullosos, no queremos que los demás se salven. La persona que te cae mal, la persona que te insultó, la persona que te dañó, es la primera persona que nosotros debiésemos correr para predicarle el Evangelio y querer que se salve. Porque conocemos su naturaleza, ¿cierto? En pocas palabras. Pero a veces nuestro corazón orgulloso no nos permite ver más allá que Jonás. Nos parecemos mucho a Jonás. Por eso nuestro enojo, hermano, a veces nubla nuestra vista y nos impide realizar la misión de Dios en el mundo, a lo que hemos sido llamados, hermano, a predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese toda criatura no es simplemente a los que nos caen bien. Eso suena chistoso, pero no es predicarle a los que te caigan bien y a los que te rían. Porque al fin y al cabo debes predicar el evangelio al que te cae mal, al que te daña, al que te destruye, al que quiere lo peor para ti. A ese tenemos que predicarles, por mano. Porque somos enviados a hacer la paz no con nuestros amigos. Somos enviados a hacer la paz con nuestros enemigos, hermano. ¿Se acuerda cuando Jesús decía, oren por sus enemigos? ¿Por qué cree que estaba diciendo eso? Porque quiere quitar la religiosidad de nuestros corazones, pues, hermano. Quiere que nosotros quebremos nuestro orgullo y entendamos que Él es todopoderoso, hermano. Y que nuestros pensamientos no son igual a los de Dios. Y que Dios puede hacer un milagro de la misma forma en que lo ha hecho con nosotros. Porque puedes estar en el lugar correcto, hermano, con el corazón completamente incorrecto. Podemos, como le digo, hoy día tú te puedes decir, oh, tal pastor, no, este pastor predica la verdad. Te puede predicarte todos los domingos la verdad, hermano. Y tu corazón puede estar incorrectamente. Así como Jonás, imagínense Jonás toda la vida predicando y profetizando para el Señor, imagínense. Pero su corazón estaba lejos de Dios. No estaba amando como Dios amaba. No estaba viviendo como Dios quería que viviera. Y déjame decirte, hermano, que Dios no solo corrige las conductas, también Dios corrige nuestras motivaciones. Por eso la pregunta es, ¿qué, qué es lo que te está motivando hoy día? ¿Está motivando tu corazón a ir solamente a los que te caen bien o a los que te caen mal?
Por eso, lo tercero que nos muestra este capítulo en el versículo 4 es que Dios confronta, pero lo confronta con ternura, hermano, después de ese enojo. Porque Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte? Le pregunta Dios a Jonás. Dios no le está gritando, Dios tampoco lo está golpeando. Dios le pregunta, preguntas que Dios aún hace hoy, porque Dios te puede estar preguntando hoy en día a ti, y quiero confrontarte con esto. ¿Haces bien tú en guardar rencor? ¿Haces bien tú en no perdonar? ¿Haces bien tú en odiar? ¿O ahora, haces tú bien en resistir la voluntad del Señor? La pregunta de Dios, hermano, a Jonás no busca información. Lo que está buscando Dios es cambiar ese pensamiento absurdo de querer morir por no condenar a aquel que Él quiere salvar. Dios busca transformar su corazón, hermano. En el versículo 5, el profeta lo que hace en una actitud infantil, por decirlo de alguna manera, se sienta a esperar la destrucción de Nínive. Mire lo que es el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella, y allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería con Nínive. Jonás se sienta, hermanos, a ver si Dios cambia de opinión, esperando la destrucción de la ciudad. Él no está esperando que Dios salve a Nínive. Lo que está esperando Jonás es que Dios destruya a Nínive. Eso es lo que él quiere de su corazón. Jonás, hermano, está fuera de la ciudad, pero también sabe que está fuera del corazón de Dios, po. En esta actitud revela que su corazón está lejos de Dios, porque esperar juicio mientras Dios da misericordia revela, hermanos, y nos muestra lo lejos que está Jonás de la misión de Dios. Porque ¿cuál es la misión de Dios, hermano? Llenar la tierra del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la tierra. Esa es la misión de Dios y esa es la misión del creyente. Pero Jonás no está haciendo la misión. Dios quiere destruir a esa ciudad para que la gente no conozca al Señor. Increíble, ¿cierto? Jonás predicó el mensaje de Dios, ¿cierto? Él lo predicó, porque él fue y predicó lo que Dios le dijo. Pero ¿sabe qué? Su corazón estaba lejos de Dios. No tenía el corazón de Dios. Porque nosotros, hermanos, podemos servir a Dios, pero con un corazón que quizás está muy lejos de Él. Podemos predicar, hermanos, y no estar amando. Podemos incluso obedecer y no tener el carácter de Cristo. Porque la pregunta es, ¿dónde está hoy tu corazón? ¿Está con Dios o está con tus resentimientos? Ahora, hermano, entre el versículo 6 al versículo 8, Dios usa este ricino, ¿cierto? Para revelar el corazón del profeta. Y dice el versículo 4, perdón, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una planta. ¿Se acuerda que Dios preparó un pez? Bien, ahora ¿qué prepara? Una calabacera, ¿cierto? Una planta. Dios prepara algo, hermano, una planta. Pero esta planta, en esta planta Dios le da sombra a Jonás. Y ¿sabe qué? Jonás se alegra grandemente. Primera vez que Jonás se alegra y está feliz durante todo este libro, es la primera vez que Jonás se siente feliz. Y es por una plantita que es temporal. ¿Por qué? Porque Dios luego prepara en el versículo 7 un gusano, ¿cierto? Y en el versículo 8 prepara ¿qué cosa? Un viento un recio. Entonces la planta muere y el sol la golpea. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás vuelve a pedir la muerte. Entonces, ¿qué enseña Dios? Jonás ama más su comodidad que la salvación de otro. Porque él está sentado, ¿cierto? Mirando y esperando que Dios destruya. En cierto aspecto, él sabe que Dios los va a perdonar, ¿cierto? Y va a tener misericordia de ellos. Pero en su corazón espera la destrucción.
Pero ¿qué revela esto? Que él está cómodo. Él está cómodo haciendo lo que no debe hacer. Debería sentir paz y sentir amor por la salvación de otros, y no lo está haciendo, hermano. Jonás vuelve a pedir la muerte, y Dios nos enseña que se alegra por un ricino, perdón, pero no por las miles de vidas que van a ser salvadas. Revela, hermanos, que se preocupa por la sombra, ¿cierto? Pero Jonás no se está preocupando por las almas, por hermano. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios usa objetos muchas veces para confrontar a su siervo. Por ejemplo, ¿se acuerda de la vara de Aarón, la serpiente de bronce, la rama de almendro? Son objetos que Dios utiliza para mostrar su gracia, para mostrar su justicia y para mostrar su misericordia. De la misma manera, aquí lo hace con Jonás con la calabacera. Dios está corrigiendo y está queriendo mostrarle a Jonás su misericordia, su fidelidad, su amor, pero también le está diciendo, mira, yo soy quien hace crecer las cosas, yo soy quien las da y las quita, pero aquí lo que tú tienes que empezar a ver, le dice a Jonás, es lo que yo puedo hacer y no lo que tú quieres. Yo soy Dios, le dice a Jonás, ¿cierto? Incluso Jesús usa una planta, ¿se acuerda la higuera? Usa esta higuera para revelar la esterilidad espiritual que tenían los israelitas. Exactamente lo mismo, hermano. Aquí Dios usa un ricino para revelar la esterilidad del profeta. Y debemos preguntarnos cuántas veces, hermano, nosotros nos alegramos. Imagínense, a veces nos alegramos tanto por una bendición material, digámoslo de esta manera, ¿cierto? Pero nos alegramos de la misma manera cuando alguien se salva, cuando alguien viene a los pies de Cristo. Hoy, hermanos, sí, hay veces en las cuales vemos a la gente llegar a los pies de Cristo, que hacen su compromiso delante del Señor, y a veces nos da lo mismo. No nos alegramos por eso, hermano. Por eso, ¿cuántos cristianos aman más su comodidad, su confort, su rutina, sus tradiciones, más que la misión de Dios, por hermano? Nos duele más perder nuestra comodidad que perder las almas. Nos alegra más recibir bendiciones, hermano, que ver la obra de Dios en otro. Ese es nuestro examen. Hoy en día, si pudiésemos decir cuál es nuestra vida es así, hermano. En los tiempos que estamos viviendo, hermano, vemos estas cosas. Nos duele más perder nuestra comodidad que ver perder las almas afuera. Nos alegra más la bendición para nosotros que ver la bendición de Dios en otros, porque buscamos lo que a nosotros nos gusta, hermano, y no lo que le puede hacer bien a los demás. Y por último, entre los versículos 9 al 11, hermano, Dios revela el corazón de Jonás y lo confronta finalmente. Porque mire lo que dice el versículo 9. Tanto, pero Dios preguntó a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo hasta la muerte, dice. Tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, le dice el Señor, ni a la cual has hecho crecer, que en el espacio de una noche ha nacido y en el espacio de otra ha perecido. Pero esta pregunta es importante, hermano, en el versículo 11. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su izquierda y muchos animales? Dios compara, hermano, aquí el amor de Jonás por una planta con el amor de Dios por una ciudad. Le dice, mira, tú estás sintiendo mucho más amor por una planta que te daba comodidad, pero yo estoy sintiendo, pero yo te estoy mostrando el amor verdadero hacia una ciudad. Jonás llora por una sombra perdida, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Mostrándole que las verdaderas lágrimas se deben derramar por aquellas personas perdidas por mar. Y el libro termina con una pregunta muy, muy importante, porque si
termina, termina este libro con una pregunta sin respuesta de parte de Jonás. ¿Por qué? Porque la respuesta no es de Jonás, la respuesta es nuestra. Porque, ¿por qué digo esto? Porque Dios, hermano, nos pregunta hoy, ¿te importa más tu comodidad que la misión de Dios? ¿Te alegrarías, hermano, si Dios salva a tu enemigo? ¿Tienes el corazón de Dios o estás solo queriendo aprender doctrina, queriendo aprender Biblia, queriendo conocer muchas cosas que quizás te impresionan, pero estás teniendo el corazón de Dios, hermano? ¿Estás amando las almas o estás queriendo siempre la preferencia hacia ti? En Génesis, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? A Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano? A Elías le pregunta, ¿qué haces aquí? Pero en el Nuevo Testamento Jesús pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y esa pregunta nos hace a nosotros y el Señor. ¿Estamos amando al Señor? Cuando Dios pregunta, hermano, Dios no está buscando información de nosotros. Cuando Dios nos pregunta para confrontarnos, está buscando en nosotros una transformación. Por eso el libro no termina con la conversión de Nínive, termina confrontando la conversión de Jonás. Y termina confrontándonos a nosotros mismos también, porque nuestro corazón se parece más al de Jonás o queremos llevar nuestro corazón a parecerse al de Cristo. Jonás, hermano, nos enseña que la peor dureza no está en el mundo. La peor dureza está en el corazón religioso, hermano. Es posible predicar bien, ¿cierto? Es posible. Podemos predicar muy bien, pero podemos estar amando muy mal. Dios usa esta pregunta para confrontarnos, ¿cierto? E incluso esta calabacera, tanto que amó Jonás, puede ser nuestro ídolo que nosotros más guardado tenemos en el corazón. Dios tiene más compasión que tú, hermano. Y eso es lo que nos duele, porque nosotros estamos muy lejos de Dios. A veces no estamos amando como Dios quiere que amemos. No estamos teniendo misericordia como nosotros queremos, como Dios quiere que tengamos misericordia. Dios termina el libro, hermano, sin final, porque este final, a través de la historia de Jonás, debemos comenzar a escribirlo nosotros. Y teniendo como ejemplo la vida de Jonás, el corazón de Jonás, su actitud de Jonás y de todas estas cosas tan malas, ¿cierto? Porque el final de la historia, o en este capítulo 4 nos muestra que en realidad el que estaba equivocado, el más malo no era Nínive, ¿cierto? El más malo era Jonás, po. Jonás 4, hermano, o este capítulo 4 nos revela que es posible amar la doctrina y no amar a las personas. Que a veces podemos estar predicando correctamente y pensando incorrectamente. Esa es la verdad de las cosas. El libro de Jonás, hermanos, no termina con un profeta transformado, ¿cierto? Tampoco es un avivamiento permanente y ni menos un final feliz. Termina con una pregunta, porque Dios no quiere que analicemos a Jonás. Dios quiere que te veas en Jonás. Ese es el mensaje de este libro. Quieres que tú digas, Jonás soy yo. Jonás me parezco mucho a él. ¿Se fija? Porque eres obediente pero sin amor. Estás sirviendo pero estás amargado. Predicas pero no tienes compasión. Incluso te voy a decir algo. Conoces una teología buena, pero tienes un corazón duro. Dios quiere salvar ciudades, hermano. Pero antes de salvar ciudades, Dios quiere salvar tu corazón. Por eso Jonás quería un Dios que destruya enemigos. Pero Cristo vino a amar a esos enemigos, a los que Jonás quería destruir. Jonás, ¿cierto?, nos muestra que quería ver juicio sobre la ciudad de Nínive. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo trae gracia a esta ciudad. Jonás esperaba que Nínive cayera destruida. Pero ¿sabe lo que vino Cristo? Cristo esperaba
que tú te levantaras a predicarle a esta ciudad que cayó. El libro termina con una pregunta abierta, porque Dios, hermanos, no ha terminado ni con Jonás ni con nosotros. La historia no pregunta si Nínive cambiará, pregunta si realmente nosotros queremos cambiar. Esa es la verdad de las cosas. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestro corazón, a transformar nuestra vida? ¿O queremos seguir actuando desde nuestra comodidad, así como Jonás? Que Dios les bendiga, hermanos, y ha sido una bendición poder compartir con ustedes este libro.